Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Rocío, Oscar, Alejandro, Elvis. Hola, Hola, profe, profe. bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias por preguntar. ¿Qué tal, Gino? Bueno, bienvenidos a esta sesión número 2. ¿Qué tal, Alejandro? De procesos en sistemas industriales. Clase de hoy es muy importante porque vamos a revisar, bueno, qué es lo que se espera con respecto a su formación integral como ingeniero industrial. Durante la semana del curso tendrán que descargar al menos dos PDF que tienen que ver con. Bueno, hay un PDF importante que tiene que ver con las metodologías de mejora continua que se pueden aplicar a la industria para promover la sustentabilidad de procesos industriales. Y hay otro documento que es una radiografía nacional del empresariado, de las empresas nacionales, para ver el estado del compromiso que tiene la empresa a nivel país, las más importantes, con respecto a la mejora continua y en particular el lograr alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable que en el año 2015 Chile firmó, que son los objetivos de la ONU para promover en particular 17 objetivos, si no me equivoco, y entre ellos los que tienen que revisar, que revisaremos, son el objetivo número 7, que es el objetivo de energías renovables, pero en la promoción de energías renovables, y el objetivo 13, que es la acción contra el cambio climático. Así que bueno, como cada semana, se darán cuenta desde ahora de siempre preparo un PPT para la semana con los contenidos más importantes de la semana. Importante comentarles que todavía no hay ninguna evaluación sumativa que rendir. La primera evaluación sumativa en control me parece que es la semana número 3, o sea, la semana que sigue, me parece. Si no me equivoco. Bien, ahora como les comentaba, el control de la semana siempre abre la semana 3, comienza mañana, si no me equivoco, la semana, sí, miércoles. Y el control estaría disponible hasta el día martes siguiente, pero como nosotros tendremos recién la sesión de la semana 3 el siguiente martes, es que el control siempre va a quedar disponible más días. Bien, no tengo claridad acerca de cuántos días voy a dejarlo abierto, pero por lo menos 3 días más a partir del cierre del control. Ahora, la idea es que en cada semana, cada reunión que tengamos, revisemos los contenidos importantes. Así que no se preocupen porque siempre voy a intentar que revisemos todo lo importante en la sesión Zoom de cada semana y la idea es que yo los vaya orientando con respecto a el tipo de evaluación que tendrán, el tipo de preguntas, bien, eso siempre lo iremos trabajando junto acá. Bien, semana número 2 en curso, hoy es primero de julio, no de junio, ya estamos en julio. Bien, del 2025, acá está mi correo en el caso que alguien tenga alguna consulta y recuerden que este PPT va a quedar disponible desde mañana en la mañana para que lo puedan revisar. Ahora, este PPT está orientado, como les comentaba, a que revisemos qué se espera con respecto a su desempeño futuro como ingeniero del siglo XXI. Ya tenemos que pensar que todo lo que es la química, de la antigua química, los procesos industriales contaminantes quedan en el pasado y la idea es que ustedes promuevan en sus distintas labores de la industria, de donde les toque trabajar, la sustentabilidad de procesos industriales. Y para eso tienen que tener claridad acerca del objetivo de desarrollo sustentable, en particular el objetivo 13 y el objetivo 7 que revisaremos en esta sesión. Y para poder entender bien a cabalidad lo que corresponde al objetivo número 7, que se lo muestro enseguida por acá, bien. Acá por acá hay una PPT que tiene que ver, aquí están, miren, aquí están los 17 objetivos de desarrollo sustentable que ha firmado nuestro país, que debe cumplir hasta el año 2030. La semana 2, Víctor, creo que la semana 2 había una evaluación, pero que era formativa. Pero creo que la sumativa número 1 la semana siguiente. Lo vamos a revisar. No te preocupes. Pero lo bueno es que todavía, semana en curso, no hay sumativa que rendir. Bien, entonces acá tenemos el nombre de cada objetivo trazado en el Acuerdo de París. Bien, los documentos que ustedes tienen que revisar tienen que ver con el objetivo 13. Bien, el objetivo 13, la acción por el clima, y básicamente orientado a entender cómo se puede contribuir desde el punto de vista industrial a
mejorar las condiciones ambientales con respecto a disminuir gases de efecto invernadero, por ejemplo, aumentar la eficiencia energética en sus empresas para contribuir a descarbonizar básicamente la industria. También entenderán que es muy importante el objetivo número 7. ¿Por qué? Porque gran parte de la contaminación que tenemos actualmente en el mundo industrial, evidentemente antropogénica, se debe a la energía. Gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero que se pueden medir en función del CO2 emitido tienen que ver con la energía y evidentemente buscar formas de generar energía no contaminante a través de métodos no contaminantes va a promover a alcanzar la mayoría de los objetivos trazados acá. Por ejemplo, el fin de la pobreza está relacionado con esto, el hambre cero también está relacionado con la energía y con la acción por el cambio climático. Entonces, hay que entender que si bien son objetivos distintos los trazados acá, están enlazados entre ellos porque uno depende de otro. ¿Bien? Y entonces, revisaremos el concepto básico importante para entender este objetivo 7 de energía asequible y no contaminante. ¿Qué es energía? Ahora, si yo les pregunto a ustedes sobre lo que entienden por energía, ¿alguien podría comentarme algo? Lo que sea, aunque sea básico. Recuerden que estamos recién partiendo con conceptos importantes para ustedes. ¿Qué es energía? ¿Cuándo hablamos de energía? La energía, Podría según ser la... algo que, o sea, igual la generación de, mediante movimiento, no sé cómo decirlo. Bien, bien, la energía básicamente es la capacidad para realizar un trabajo. Bien, está bien, perfecto. Y ustedes sabrán que hay distintos tipos de energía. Tenemos energía del punto de vista microscópico. En un sistema, por ejemplo, energía interna o entalpía. Tenemos energía macroscópica, es energía cinética o potencial, que dependen ambas de un marco de referencia. Bien, tenemos energía química, energía mecánica, electromagnética, en fin, hay un montón de energía importante. Bien, y evidentemente comprender este concepto es importante para poder entender luego. Bien, cómo la energía se puede transformar en otro tipo de energía útil. Bien, gran parte de la contaminación ambiental que hemos sufrido en nuestras últimas décadas, desde el inicio de la revolución industrial, tiene que ver con la generación de energía mediante termoeléctricas, por ejemplo. Sabemos que estas termoeléctricas operan en base a carbón, bien, y la mayoría en el mundo, si bien, por ejemplo, China tiene un montón de energía renovable en base a energía solar fotovoltaica, energía eólica, gran parte de la energía que actualmente produce China en el mundo es por energía termoeléctrica, quemando carbón, básicamente. Evidentemente, debido a la guerra en el mundo, tenemos guerra en Europa, tenemos guerra en Medio Oriente, bien, todo esto ha sido o impactado de forma negativa para que los países avancen a descontaminar su materia energética. Bien, entonces, acá hay un cálculo bien pequeño que tiene que ver con energía, bien, para que entiendan un cálculo, esto es bien sencillo, ojo, bien, pero recuerden que en las unidades que siguen, que son de balance de energía, la unidad número 3 ya trabajaremos con las máquinas que permiten transformar energía o transferirla. Bien, por lo que comprender un cálculo pequeño es importante. Bien, energía potencial, tienen que haberlo visto en física. La energía potencial no es nada más que la energía que puede almacenar un cuerpo, bien, en función de un parámetro externo que es la posición. Bien, por ejemplo, la energía que almacena un cuerpo, un kilogramo, un saco de papas de 50 kilogramos, bien, es energía potencial cuando está a una altura de 1 metro y se calcula como la masa del saco por la constante de gravedad por H, ¿no? Donde H es la altura, que es constante de gravedad y M es la masa, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos energía. Tenemos entonces el cálculo de esta energía potencial almacenada por un saco de papas en los hombros de este hombre. Bien, y acá están las unidades. Tenemos Newton por metro. Newton es la unidad del Sistema Internacional de la Fuerza, ¿cierto? Metro es la unidad para la longitud. ¿Y qué es un Newton por metro? ¿Alguien sabe o tiene nociones de esa unidad de energía que es además la unidad de energía en el Sistema Internacional? ¿Alguien se acuerda de esa unidad? ¿El Joule, profe? El Joule, bien, perfecto, exactamente, el Joule, bien, J, Joule, Julio, exactamente. Bien, y ahora, acá tenemos una tabla resumida acerca de cuáles son los prefijos que se pueden manejar para trabajar la energía bien, en un sistema termodinámico. Bien, tenemos el prefijo kilo, por ejemplo, tenemos el prefijo mega, giga, en fin. Dependiendo de las cantidades de energía que se pueden manejar o producir en la industria, trabajaremos con prefijos distintos. Por ejemplo,
Bien, en el norte del país hay una serie de plantas termoeléctricas que operan en base a energía de la tierra, energía geotérmica, y estas plantas de potencia, que son ciclos de potencia común y corriente, que funcionan con agua, por ejemplo, o con mezclas de amoníaco y agua, un ciclo Calina, es un ciclo distinto, bien, generan kilovatios de potencia, no generan megavatios. Ahora, si vamos a una máquina de potencia más grande, por ejemplo, una máquina de potencia termoeléctrica que opera en base a carbón, ya generaríamos megavatios. O sea, dependiendo de la cantidad de energía producida, por ejemplo, o intercambiada, bien, trabajaremos con kilos, con megas, con gigas, bien, dependiendo de cada cantidad de energía finalmente manejada en un sistema industrial. ¿Ya? Ahora, algo importante que tiene que ver finalmente con el cambio climático y con los objetivos que tienen que revisar en la semana en curso, corresponde a las grandes pérdidas de energías que se producen cuando la energía es generada, es transportada y finalmente es transformada en un trabajo útil en nuestras casas, por ejemplo, o en la industria. Bien, acá hay un ejemplo, hay una planta termoeléctrica, está por acá en este esquema, y esta planta termoeléctrica funciona, por ejemplo, podría funcionar con una fuente térmica que podría ser carbón. Bien, se podría quemar carbón como energía primaria en esta planta termoeléctrica, se podría quemar también el gas natural, también para poder generar calor en las calderas y calentar el agua de este ciclo, o también el gas. Se podría quemar también, no sé, petróleo en menor medida quema petróleo o se podría emplear un reactor nuclear para poder actuar como fuente térmica, ¿bien? Ahora, independiente si el calor suministrado a este ciclo, ¿bien? Es producido mediante la combustión del carbón o combustión de gas natural o combustión de otro combustible, no sé, una matriz vegetal que se quema, no sé, un residuo industrial, por ejemplo, de la producción de la caña de azúcar, queda un residuo sólido, se puede quemar evidentemente, independiente de cuál sea el combustible que nos dé energía primaria. Gran parte de esta energía primaria añadida al agua o un gas en el ciclo de potencia combinado será perdida. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tienen eficiencia. Estas plantas termoeléctricas tienen eficiencia y en general la eficiencia de una planta termoeléctrica, bien, generalmente un ciclo Rankine combinado no es más allá del 35%, no es más allá del 30% o 32%. Ahora, tienes que entender que esto es eficiencia térmica. O sea, la capacidad que tiene esta planta de potencia para poder transformar la energía térmica añadida al ciclo de potencia del agua o al gas en trabajo mecánico de las turbinas, que finalmente es transformado en trabajo eléctrico en un alternador, por ejemplo, ¿ya? O sea, ya tenemos pérdidas importantes en la transformación de la energía térmica en trabajo. Luego hay adicionalmente pérdidas cuando la energía es transportada. ¿Bien? Y es por eso que generalmente cuando se transporta energía eléctrica a través de estos sistemas de transporte y distribución, se hace a alta tensión, porque esto permite disminuir las pérdidas energéticas cuando se transporta. Pero de igual forma, aunque si la energía sea transportada a alta tensión, hay pérdidas. Bien, y también hay que sumarle finalmente las pérdidas asociadas a la conversión de la energía eléctrica en la industria o en las casas en trabajo mecánico. Por lo que se establece que si se queman o se producen 100 unidades de energía primaria en un material que se puede quemar, por ejemplo, en el carbón gas natural, de cada 100 unidades de energía contenidas como energía primaria, solamente serán utilizadas como energía útil 9,5 unidades. O sea que en el total en el camino completo desde que la energía es transformada hasta que la energía es transportada y transformada nuevamente. En nuestras casas, por ejemplo, cuando utilizamos energía eléctrica para poder accionar no sé, un aire acondicionado, o para accionar, por ejemplo, una licuadora, en fin, o un motor eléctrico, bien, tenemos que transformar la energía eléctrica en mecánica. Y evidentemente todos esos procesos involucran pérdida importante. Por lo que el cambio climático y el objetivo de desarrollo sustentable 13, que tienen que revisar semana en curso, tiene que ver con esto. Tiene que ver con la capacidad de sus empresas, ¿bien?, de poder generar procesos energéticamente eficientes que permitan transformar la mayor parte posible de una energía útil en otro tipo de energía útil, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, sabemos ya el concepto de energía, sabemos que hay pérdidas durante el transporte y sabemos que evidentemente, bien, la eficiencia energética será la una de las llaves clave para poder disminuir la generación de gases de efecto invernadero, evidentemente. Ya. Todavía no hemos hablado de eso, pero ya sabemos que lo que corresponde a la acción por el cambio climático que ustedes pueden desarrollar en la industria tiene que ver con eso
con buscar formas eficientes de poder disminuir la huella de carbono de sus empresas y también, evidentemente, de ustedes. Y en la semana en curso hay como actividad propuesta para ustedes un calculador de huella de carbono, así que por favor les pido que lo usen. Es un calculador de huella de carbono bastante sencillo de emplear, pero que les va a permitir evaluar cuál es su aporte negativo a el cambio climático, o sea, positivo al cambio climático, pero negativo para poder alcanzar el objetivo de que en el año 2030 seamos un país carbono neutral finalmente, ¿ya? Pero bueno, este gráfico, que es un gráfico que no está actualizado, lo reconozco, lo usé, lo hemos usado hace bastante tiempo, pero a ver, la tendencia mundial sobre el consumo de energía primaria en el mundo no ha cambiado mucho. De hecho, el último año ha empeorado. Países como Alemania, que estaban intentando apagar sus hornos que funcionaban con gas natural, los han encendido nuevamente, debido a que están en guerra, no ellos directamente, pero que está la guerra de Rusia con Ucrania. Bien, los rusos en un punto cerraron los conductos, los conductos de gas natural hacia Europa en gran parte, y eso hizo que Europa tuviera que buscar otros suministros, otros proveedores de gas natural, y evidentemente eso ha hecho que muchos hornos en Europa, muchos hornos en Alemania sean todavía operados en base a gas natural, porque ha sido complicado cambiar la matriz hacia energía renovable. Entonces, este panorama mundial sigue tal cual, si bien el dato que estamos viendo acá es el año 2016, en el año 2025 todavía la mayor parte de la energía primaria es producida mediante la quema del carbón, mediante la quema de gas natural, bien, mediante la quema, bueno, la quema de biocombustibles o también de energía nuclear, pero en gran parte todavía tenemos un consumo bastante elevado de energías, de combustibles fósiles y evidentemente eso genera un impacto significativo en el medio ambiente a través de la generación de grandes cantidades de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera. Entonces ya tenemos el antecedente que esta quema de combustibles fósiles, evidentemente, ¿bien? Se está relacionada con la generación de el impacto ambiental, el cambio climático, todos los cambios negativos. Bien, en el PDF de la semana en curso que tiene que ver con este objetivo 13 de desarrollo, hay varios ejemplos que hacen patente el cambio climático en el mundo. No sé, por ejemplo, inundaciones frecuentes cuando no corresponden, lluvias cuando no corresponden, sequía cuando debería haber agua, en fin, todos estos acontecimientos que hemos sufrido incluso en Chile, son debido al cambio climático. Hoy en día las estaciones del año son mucho menos marcadas. Tenemos en Chile y en gran parte del mundo solamente invierno y primavera, finalmente, ¿no? Entonces, todo esto, lo que es el cambio climático, nos está afectando demasiado. Y evidentemente, en Europa, por ejemplo, voy a viajar en la semana que sigue a Polonia, una estancia de investigación, y mis colegas ya me advertían prepárate porque la semana que sigue vamos a tener tenemos una ola de calor, temperaturas sobre 40 grados, entonces voy a pasar de estar en Santiago con temperaturas de ¿cuántos grados tenemos? 10 grados promedio quizás durante el día, a pasar a tener 40 y tantos grados, bueno, va a ser complicado pasar de eso a eso, pero eso todo lo que nos pasa actualmente, temperaturas muy elevadas, inundaciones, sequía, tiene que ver con el cambio climático y evidentemente con la quema de combustibles fósiles. ¿Ya? Acá este gráfico, lo revisamos rápido, muestra también la energía primaria en Chile. Ahora, cuando hablamos de energía primaria, tiene que ver con la energía contenida en un combustible. La energía contenida en el petróleo, la energía contenida en el carbón, la energía contenida en el gas natural. Y esa energía se puede transformar en otro tipo de energía, por ejemplo. ¿Bien? Nuestros motores de combustión interna, ¿con qué operan? En base a petróleo, en base a diésel, ¿cierto? O gas natural, algunos motores de combustión interna. Pero funcionan en gran parte a estos combustibles. ¿Bien? Y se dan cuenta que la tendencia en Chile, si bien el gráfico no está actualizado, también no es la misma. O sea, tenemos todavía una dependencia altísima con respecto al carbón, tenemos una dependencia altísima con respecto a lo natural. Si bien Chile es un país pionero en energías renovables, tenemos un montón de iniciativas en el país actualmente funcionando y también en diseño, también en la etapa de de construcción, por ejemplo. Bien, si bien Chile todavía es pionero en estas temáticas de energías renovables, todavía la materia energética nacional debe ser de un 50 y tantos por ciento de energía contaminante, de energías no renovables,
y tiene que ser el resto de 40 y tantos % de energía renovables, pero mezclada entre energía renovable convencional y energía renovable no convencional. La energía renovable convencional, por ejemplo, es la hidroeléctrica. O sea, Chile tiene una gran matriz energética en base a energía hidroeléctrica, pero la energía hidroeléctrica es una energía renovable convencional. Y cuando hablamos de energía renovable no convencional, hablamos de energía solar fotovoltaica, energía geotérmica, por ejemplo, también, el uso de biocombustibles, también energía renovable no convencional. Entonces, bueno, le iré hablando sobre esto. Hay una gran variedad de nuevas metodologías de obtener energía a nivel país, pero aún así tenemos todavía una componente importante de energía producida mediante energía no renovable, ¿bien? Básicamente quemando carbón, gas natural en la industria. Ahora, la problemática a la que nos enfrentamos como ingenieros a nivel nacional y mundial es que, como les comentaba, gran parte de la huella de carbono en la industria está relacionada con la energía y gran parte de la energía eléctrica en el mundo es producida por energías no renovables. Ahora, estamos avanzando a un paso agigantado en el país, por ejemplo. Estamos cerrando gran parte de las energías de las plantas que queman carbón en el país. La planta de Ventana ha sido cerrada el último año. En Santiago se cerró la planta Renca que funcionaba en base a carbón. Están paradas, ¿bien? Pero tenemos que buscar la forma de buscar estrategias para producir esa energía que producía en algún punto esa planta, que es una potencia muy, muy importante. Bien, si bien hay formas usando energía renovable de producir potencia, por ejemplo, yo les conversaba la sesión pasada sobre las baterías de Carnot. Las baterías de Carnot es una batería que funciona en base a una sal que se puede fundir utilizando energía, trabajo eléctrico cedido por un panel fotovoltaico. O sea, ustedes pueden tener en el norte del país, como tenemos actualmente, una serie de paneles fotovoltaicos actuando durante el día y esa energía suministrada a este dispositivo, batería de Carnot, que tiene una sal fundida, una sal, se calienta esta sal, se funde esta sal y esa batería de Carnot acoplada a una planta potencia convencional que usa agua o gas, un ciclo Rankine combinado que usa una turbina de vapor, turbina de gas, durante la noche, cuando en la red no puede ser alimentada por energía solar fotovoltaica, opera esta planta de potencia y produciría energía eléctrica usando energía renovable. Está en estudio. Es probable que en los siguientes años la planta de Renca o la planta de Ventanas entre en operación nuevamente, que tengamos nuevamente vapor saliendo de estas plantas, pero ya ese vapor no será generado por energías contaminantes, sino que por energía renovable. O sea, ese es el punto, ese es el salto que tenemos que dar actualmente para la generación. Pero independiente si buscamos o no alternativas para generar energía eléctrica sustentable, el consumo mundial de energía eléctrica está incrementándose. ¿Por qué? Porque gran parte de la población de países como India, de países como China o Bangladesh, que son países que tienen una población muy, muy alta, están accediendo a servicios básicos que no tenían. Gran parte de India, una parte importante, es muy pobre y hasta hace poco no tenía acceso a energía eléctrica. Algo impensado para nosotros probablemente en el país, ¿bien? Pero en India muchas personas están accediendo a energía eléctrica por lo que van a acceder a usar aparatos eléctricos y eso evidentemente va a repercutir en la necesidad del país de generar energía eléctrica. Y India no ha dejado de quemar gas, no ha dejado de quemar carbón. Bien, por lo que el cambio climático va a ser muy complicado de abordar, pero evidentemente tenemos que aportar de alguna forma a nivel país y evidentemente lo estamos haciendo. Pero es complicado, evidentemente, ¿por qué? Porque producir energía renovable no convencional es mucho más caro, es mucho más caro. Y evidentemente la industria, para hacer el cambio de esta matriz contaminante renovable, también tiene que invertir. Y la inversión actualmente es algo que que está muy complicado a nivel país debido a todo lo que hemos pasado en los últimos años. Bien, y acá, bueno, a ver, se darán cuenta que el consumo eléctrico en la industria evidentemente va al alza, el consumo eléctrico residencial va al alza, el consumo eléctrico en servicios públicos y comercial va al alza. O sea, la energía eléctrica está siendo usada cada vez y cada vez más, por lo que la estrategia a seguir por nosotros como ingenieros de la industria es promover la forma de buscar
independizar de alguna forma a nuestras industrias del consumo de energía eléctrica no renovable al uso de energías renovables. Y ahí, por ejemplo, no sé si está conectada la persona que trabajaba en Conchitoro, Paulina, o me equivoco, no, tú trabajabas en CMPC, ¿cierto? CMPC, Paulina, si no me equivoco. Sí, sí, yo Ya, trabajo en CNPC. ok. Pero Conchitoro, hay un ejemplo bastante bonito en el PDF que tienen que leer. Por ejemplo, Huanchitoro, bueno, una industria de vinos muy importante en el país, ella está intentando generar la mayor parte de su energía en base a energía renovable no convencional y convencional también. Y por ejemplo, no sé si Conchitoro otra viña en el país, pero por ejemplo hizo o generó su propia central de pasada, de energía hidroeléctrica, pero de pasada. O sea, cuando hablamos de una central hidroeléctrica de pasada, no hay una acumulación de agua, no hay una inundación de campos para poder acumular agua y energía potencial en el agua. Sencillamente ellos usaron un río que pasaba, un estero que pasaba cerca de su planta, pusieron una turbina de agua, una turbina Pelton, en fin, una turbina para generar potencia a través del movimiento de las aspas de esta turbina. Bien, y usando la energía del agua, han podido en su empresa puntual, no sé dónde se aplicó, bien, generar energía en base a esta energía renovable no convencional. Porque cuando hablamos de energía renovable no convencional, dentro de estas energías renovables caen las hidroeléctricas de pasada. Bien, la hidroeléctrica de pasada podría ser considerada como una energía renovable no convencional. ¿Ya? Entonces, importante entonces, bueno, a ver, lo que les comentaba antes, este gráfico también nos demuestra algo importante. Gran parte de la generación eléctrica mundial, la generación de electricidad, es por la quema de carbón, la quema de gas natural en gran parte, y también debido a hidroeléctricas, pero si se dan cuenta en base a carbón es la mayor cantidad de energía consumida para generar energía eléctrica a nivel mundial. ¿Ya? Por acá, bueno, por acá aparecen las energías renovables, se dan cuenta. El gráfico está para el año 2016, pero nos podemos dar cuenta que gran parte de la energía renovable en el mundo, ¿ven? Consumida proviene de energía hidroeléctrica. ¿Bien? Energía hidroeléctrica. Y bueno, tengo un tema en particular con la energía hidroeléctrica. Y el tema particular es que, si bien es energía renovable porque únicamente involucra que el agua, por su energía mecánica almacenada, genere potencia en las turbinas, de igual forma es contaminante. ¿Por qué? Porque para poder hacer una hidroeléctrica común y corriente, como la que está en el sur del país, en el Biobío, hay que almacenar agua, hay que inundar territorio que originalmente no era inundable, ¿bien? Y con eso finalmente se inundan bosques, se inundan vegetación, y lo que pasa con la vegetación cuando está sumergida en agua, se comienza a pudrir. Y evidentemente esa pudrición, esa descomposición de la materia vegetal genera emisión de gases de efecto invernadero y evidentemente de alguna forma contamina. Imagínense plantar una planta hidroeléctrica en el Amazonas, que se está haciendo actualmente. Bien, países como Brasil o otros países como Perú últimamente han montado plantas hidroeléctricas en el Amazonas y evidentemente han inundado bosques y evidentemente esos bosques después se pudren y generan gases de efecto invernadero, por lo que cuando se habla de que la energía hidroeléctrica no es contaminante, no es tan cierto porque también contamina de alguna otra forma generando gases de efecto invernadero. ¿Ya? Bueno, y por acá está el rey, bien, o sea, a nivel país, a nivel mundial, la mayor cantidad de energía eléctrica que se suministra con fuente renovable no convencional corresponde a energía solar fotovoltaica. O sea, se ha establecido que esta energía es la energía renovable no convencional que tiene que, de alguna forma, en el futuro desplazar a las energías contaminantes y no es tan complicado. Hace poco en el Magíster de Ingeniería Industrial, en un curso de energías renovables, varios estudiantes promovieron la instalación de paneles fotovoltaicos en su empresa para disminuir la dependencia de energía suministrada de fuentes contaminantes. Entonces, esto podría ser incluso una estrategia usada por ustedes para poder promover
el uso de energías renovables, no contaminantes en su empresa y generar una independencia de la matriz energética nacional. O sea, incluso hay una ley, no recuerdo cuál es la ley que les quiero comentar, pero es una ley que permite disminuir el cobro, la tarifa o más bien la boleta de energía que se consume de la red de distribución normal del país a través de la generación de energía propia. Creo que la ley, no sé si alguien la maneja mejor que yo, alguien trabaja con energías renovables, pero hay una ley que promueve que las casas, que promueve que la industria genere su propia energía mediante paneles fotovoltaicos y con eso pueda independizarse de la materia energética nacional y además disminuir su boleta. Y en algún punto esa boleta podría incluso ser cero si ustedes son capaces de suministrar energía que no ocupen a la red eléctrica nacional. O sea, hay incentivos en el país actualmente para promover el cambio a energías renovables no convencional. Hay. El país cuenta con incentivos que podrían hacer que la industria favorezca, por ejemplo, la instalación de paneles fotovoltaicos para poder suministrar energía eléctrica a sus procesos industriales. Bueno, y también el tema energético es importante porque, miren, a ver, siempre que se habla de energía, siempre que se habla de las fuentes de energía convencionales para generar energía útil, siempre nos comentan que nos queda muy poco tiempo de gas natural en el mundo, nos queda muy poco, o sea, tenemos una cantidad de petróleo que nos va a durar tantos años, en fin, si se dan cuenta, tenemos carbón para un montón de años más, tenemos gas natural también para muchos años más. La pregunta ahora es, si seguimos quemando carbón, como lo estamos haciendo, si seguimos quemando gas natural como lo estamos haciendo, ¿vamos a estar en 100 años más en la Tierra? Ahora, ese es un punto importante. ¿Alguien recuerda alguien leyó el PDF la semana en curso? ¿Alguien sabe exactamente cuál es el objetivo de la ONU, el Acuerdo de París, disminuir el incremento de la temperatura global en cuántos grados Celsius? ¿Alguien tiene ese datito? ¿En cuánto se quiere reducir el incremento de la temperatura aplicando este desarrollo, estas estrategias? Sí, profe, Un- parece que era 4 grados, no me acuerdo. 1.5, ¿no? 1.5. O sea, si la temperatura de la Tierra aumenta en la última década, ven, más de 1.5, se establece que ya el cambio climático es imparable. Bien, y de hecho, las últimas mediciones han establecido que el incremento de la temperatura desde la etapa preindustrial ha incrementado en sobre este valor. Por lo que algunos científicos dicen que todo lo que estamos haciendo para promover la descarbonización de la industria, todo lo que tiene que ver con promover estrategias de desarrollo sustentable, podrían ser ineficientes, innecesarias, porque el cambio climático ya no es irreversible. Ahora, el cambio climático ha ocurrido previamente, pero esta es la primera vez que el cambio climático se ha acelerado debido a efecto antropogénico, que tiene que ver con el efecto que ha provocado el hombre, por la industria básicamente. Bien, el cambio climático, como lo conocemos, con emisiones de gases de efecto invernadero, calentamiento de la atmósfera, en fin, se ha producido previamente, se ha producido en etapas geológicas previas. Bien, científicos que han ido a la Antártida, que han ido a hacer agujeros a la Antártica al hielo, se han dado cuenta de que excavando cierta cantidad de metros pueden llegar a eras geológicas antiguas, evidentemente, y han encontrado que los moluscos, que se encuentran varios metros bajo el nivel del hielo, bien, hay acumulación de cantidades importantísimas de carbonatos. Bien, carbonatos que son evidentemente generados por el dióxido de carbono, ¿cierto? Cuando el agua, cuando el dióxido de carbono, ¿cierto? Se mezcla con agua, genera carbonatos, esos carbonatos se van almacenando en la fauna del mar, bien. Esos crustáceos, esos seres vivos que ya están muertos porque son fósiles, tenían cantidades increíblemente altas, por lo que ellos dijeron, bueno, que en algún punto el cambio climático sabía, o este cambio climático ya se había producido previamente, pero por efecto natural, o sea, por efecto de calentamiento de la Tierra debido a erupciones volcánicas probablemente, bien, pero es primera vez que la humanidad, en la Tierra, evidencia un cambio climático acelerado debido a efectos del hombre. ¿Eh?
Entonces, el Acuerdo de París del año 2015, firmado por la mayoría de los países del mundo. Estados Unidos, creo, no recuerdo si lo firmó, recuerdo que Irán no lo firmó, países de Medio Oriente no lo firmaron. No recuerdo si Estados Unidos firmó esto. Creo que No, no. No sé. ¿Perdón, eh, Carolina? sí, no firmó porque Donald Trump creo que no cree en el tema El de cambio los climático, efectos. exactamente. Creo que no firmó, no tengo claridad, pero la mayoría de los países firmaron este Acuerdo de París y este acuerdo muy importante lo firmamos y compromete, compromete a la nación entera, a la industria, al empresariado, a ustedes, a promover cada uno de los puntos que está acá. O sea, ustedes como ingenieros del siglo XXI tendrán que de alguna forma aplicar estrategias de mejora continua. Hay varios ejemplos que da el PDF de la semana en curso. Está, por ejemplo, las estrategias que han aplicado en CMPC para el cambio climático. Hay estrategias que ha aplicado ECOPEC también. O sea, hay varios ejemplos de estrategias de mejora continua. Por ejemplo, metodología Lean o metodología Six Sigma. Aplicación de la ISO 14001 para eficiencia energética para promover la sustentabilidad de procesos en la industria y promover la generación de menores emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Bien? Entonces, la acción por el clima nos habla sobre eso, sobre la posibilidad de generar estrategias o aplicar estrategias para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Básicamente es eso. Básicamente eso. Y evidentemente está conectado con el punto 7. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de gases de efecto invernadero generados a nivel mundial están dados por la generación de energía eléctrica. Entonces, ¿por qué es relevante el objetivo de desarrollo 7 y evidentemente también el 13? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué? Porque solamente, miren, porque el 13% de la población mundial aún no tiene servicios de electricidad. Por lo que, en algún punto, debido a el mayor ingreso de países como India o Bangladesh, esa población que está acumulada básicamente ahí, en algún punto tendrá acceso a electricidad, por lo que va a consumir electricidad y evidentemente eso va a generar una mayor generación de gases de efecto invernadero. ¿Bien? Ahora, actualmente, bueno, no está actualizado en realidad, pero en el 2015, bien, 3.000 millones de personas dependían de la madera, el carbón, bueno, lo vemos esto patente, ¿no? En Santiago incluso, todavía en muchas casas, aunque se prohíba, se quema leña. Yo que vivo en un sector donde está fuera de Vespucio, de Vespucio, no sé, bueno, en Santiago tenemos el anillo de Vespucio, y fuera de Espucio, hasta años anteriores no había restricción vehicular. Ahora sí hay restricción vehicular, evidentemente, pero antes muchas casas que quedaban fuera de este anillo quemaban en Santiago todavía en invierno madera. Y bien, sin usar ningún filtro en las casas, con estufas antiguas. Si vamos a Talca, por ejemplo, yo muchos años bueno, un año completo fui a Talca todos los viernes, y cuando uno llegaba a Talca en invierno, se encontraba con esta nube de humo, ¿cierto? Generado porque en Talca todavía se quema, para calefaccionar en gran medida madera. Si vamos, por ejemplo, a Los Ángeles, todavía en Los Ángeles o en las comunas del sur de Chile, todavía se quema una gran cantidad de madera para poder calefaccionar. Entonces, es importante. O sea, todavía en Chile tenemos un consumo de energía primaria de fuentes renovables como madera, pero contaminante, muy, muy alta. ¿Ya? Y ahora miren, este punto es muy importante para que entiendan por qué estamos hablando de cambio climático, por qué hablamos de energía, evidentemente, porque la energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien. Ahora, si bien en el mundo se está promoviendo actualmente el uso de motores eléctricos, por ejemplo, bien, o sea, a ver, si bien tenemos en Santiago o muchas comunas de Chile, en Copiapó, si no me equivoco, y en el sur también del país, tenemos flota, transporte público en base a energía, en vehículos, ¿cierto? Que funcionan como motor eléctrico. Bien, o sea, la gran parte de la parque automotriz de Chile es por energía de combustión interna. Y según lo que he podido estudiar y según lo que los expertos dicen con respecto a cuál va a ser realmente la transformación
útil o la mejor forma de poder cambiar un motor de combustión interna a uno eléctrico no es a partir de un motor eléctrico. Tiene muchas desventajas. Bien, hay un montón de desventajas de estos motores. Bueno, les falta autonomía. No en cualquier parte del país tenemos la posibilidad de cargar nuestros vehículos eléctricos. Bien, o sea, tiene una serie de desventajas importantes. Lo que yo he podido averiguar con respecto a los expertos es que la transformación de una movilización particular bueno, bien, usando energías renovables va a ser en base a motores de combustión, pero en base a hidrógeno. O sea, eso es lo que se viene actualmente. Empresas como Honda, si no me equivoco, Hyundai, están generando motores de combustión pero ya no en base a carbón, perdón, a petróleo, a combustibles fósiles, perdón, sino que en base a hidrógeno. O sea, eso es lo que se viene actualmente. Y es por eso que Chile es un país fundamental en la generación de hidrógeno verde en el mundo. Chile actualmente está exportando hidrógeno verde en el mundo, está exportando, ya los puertos de Alemania reciben hidrógeno verde del país, y la idea es que ese hidrógeno verde en el futuro, generado por fuentes renovables, evidentemente, porque tenemos el hidrógeno verde, tenemos el hidrógeno gris, el hidrógeno rosado, el hidrógeno azul, tenemos un montón de etiquetas para el hidrógeno, dependiendo de la fuente, de cómo se produce la energía requerida para la hidrólisis del agua. Y cuando la energía utilizada para la hidrólisis del agua, para generar hidrógeno verde, es mediante energía solar fotovoltaica, por ejemplo, o energía renovable no convencional, es verde finalmente, ¿cierto? Pero si se usa, por ejemplo, energía para generar hidrógeno como el carbón, ya no es verde, es gris. ¿Bien? Entonces va dependiendo finalmente de dónde proviene la energía para producir la hidrólisis del agua es como se etiqueta el hidrógeno que se produce. ¿Ya? Entonces, si alguna vez ustedes piensan en cambiar su vehículo de combustión interna, que tenemos todos, yo también tengo uno de combustión interna, por un vehículo menos contaminante, esperen. Esperen y hagan la inversión adecuada para cuando en un par de años más tengamos en las calles motores de combustión, pero en base a hidrógeno y no gas contaminante. ¿Por qué? Porque ya los mecánicos automotrices ya saben trabajar con los motores de combustión interna que usamos. Lo único que va a cambiar, bueno, varias cosas en realidad, pero va a ser el combustible. Ya no va a ser mezcla aire combustible, será hidrógeno básicamente. Ese es como un dato para que lo tengan en consideración. Entonces, bueno, a ver, gases de efecto invernadero. Ya. ¿Alguien sabe por qué siempre se habla del dióxido de carbono como el gas que genera el mayor impacto ambiental en el cambio climático? Porque es el gas que más se produce, evidentemente sí, pero también se producen otros gases de efecto invernadero. Por ejemplo, el metano. El metano es un gas muy, muy potente generador de calentamiento global. Bien, el óxido nitroso y así hay una gran gama de gases de efecto invernadero, pero todo lo que es la contabilización de la emisión global de gases de efecto invernadero se hace en base a el dióxido de carbono, que es básicamente la molécula modelo para poder evaluar la huella de carbono de una operación industrial. Ya, miren, y por acá tenemos un gráfico que nos muestra, miren, esto es algo importante, nos muestra la concentración. Esto es concentración de dióxido de carbono en el ambiente, en el aire, básicamente. Bien, y cómo ha cambiado esa concentración con respecto al año 1700, o sea, preindustrial. O sea, estamos hablando de esto de preindustrial, inicio de la revolución industrial, hasta el año 2000, bueno, en la actualidad básicamente. Y se pueden dar cuenta, bien, que este índice anual de generación de gases de efecto invernadero ha aumentado de forma sostenida. O sea, actualmente en la atmósfera, ¿sí? Hay, según estos datos, un 40% más de dióxido de carbono en el ambiente con respecto a la etapa preindustrial. O sea, es algo bastante insólito. Tenemos actualmente un 40% de dióxido de carbono más que el dióxido de carbono que teníamos antes de que se comenzara la planta de vapor, antes de que se generara un ciclo de combustión interna, antes de que se generara un ciclo Otto diésel, una máquina de Carnot, en fin, preindustrial
tenemos una cantidad de dióxido de carbono mucho más alta. O sea, no, perdón, esto no sé si es 40% o 140, creo que es 40% más, exactamente, creo que es 40% más. Bien, entonces, si bien, como les comentaba, se generan gases de efecto invernadero en la industria, pero se mide todo en función del CO2. Por lo que al CO2 se le entrega, miren, un valor de 1. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, cada gas, como el metano, el óxido nitroso o este gas que está acá abajo, que es un refrigerante, tiene un potencial de calentamiento, pero en base al que procede el CO2. Por ejemplo, el metano posee un potencial de calentamiento, la sigla GWP es Global Warming de calentamiento Power. O sea, es básicamente es como un índice de calentamiento global. O sea, es como un poder de calentamiento global de la atmósfera, del ambiente. Bien, el parámetro es 1 para el dióxido de carbono en la molécula modelo y el metano tiene un factor de 25. O sea que un kilogramo, un kilogramo o una tonelada bien, de metano es equivalente a la contaminación con 25 toneladas de dióxido de carbono para efectos de cambio climático, efecto de calentamiento global. Una tonelada de óxido nitroso equivaldría a emitir a la atmósfera 298 toneladas de dióxido de carbono. Bien, con respecto a la generación de aumento de temperatura de este gas. Y emitir solamente una tonelada de sulfuro de hexafluorido correspondería a emitir a la atmósfera 22.800 toneladas de dióxido de carbono. Por lo que evidentemente se dan cuenta que si bien hay gases que generan un mayor calentamiento global, nuestra molécula modelo es el CO2 debido a que es el gas que es más abundante generado en la industria como gas de calentamiento global. Ahora, todos evidentemente entonces tienen una noción bastante negativa al CO2. Pero recuerden por favor que la semana en curso hay un video que se llama Video Noticia de Alto Impacto. ¿Ven? Y esa noticia de alto impacto les habla de algo que yo les comenté la sesión pasada, que tiene que ver con cómo la industria textil ha aprovechado las potencialidades del dióxido de carbono que estamos acá achacándole el cambio climático, que aumenta la temperatura del ambiente, que se almacena en la atmósfera, que se almacena en el mar, en fin, ¿bien? Cambio climático, básicamente. Pero el dióxido de carbono, de forma real, no es un gas contaminante, ¿bien? Es un gas que promueve el cambio climático porque calienta, evidentemente, porque puede absorber radiación del sol y la almacena, evidentemente, pero en sí es un gas que es inodoro, que no es tóxico. O sea, a ver, ¿usted se puede morir por CO2? Sí, se puede morir. O sea, si usted, por ejemplo, entra en una habitación y todo el aire es reemplazado por CO2, se va a morir, ¿bien? Porque está reemplazando el oxígeno por CO2, ¿ya? Pero no muere por efectos tóxicos del CO2, moriría por ahogamiento, básicamente, ¿no? Que es como si se metiera en el mar, sí, se moría ahogado de esa forma. Bueno, y ahí es cuando esto va a ser bastante, no sé si lo comento en realidad, no lo comento mejor porque no, podría haber susceptibilidades, pero en ese caso usted moriría no por efectos de contaminación por toxicidad, sino que por efectos de ahogamiento, básicamente, lo que es bastante brutal. Ya. Eso, quería hacer alusión a un libro que estoy leyendo, pero mejor no lo hago porque es mejor no hacer comentarios de este tipo en nuestras clases de procesos industriales. Ya. Pero miren, por acá tenemos también miren, el aumento del CO2 en partes por millón en la atmósfera va en incremento de forma sostenida. ¿Bien? Y acá está el sector que más está influyendo en la generación de estos gases de efecto invernadero, en la generación de la emisión de estos gases. Por ejemplo, se podrán dar cuenta que el 25% tiene que ver con electricidad y generación de calor, el 21% tiene que ver con la energía generada o consumida en la industria, 14% tiene que ver con el transporte. Miren, si se dan cuenta, si sumamos este 25% con este 14%, con esto que está acá, nos da finalmente todo lo que tiene relación con la industria, ¿cierto? Con relación con la energía finalmente. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, en algún punto yo leí que no había una estrategia única para abordar el cambio climático. O sea, ningún gurú del cambio climático, ningún gurú de eficiencia energética
podría decir que hay solamente que enfocarnos en atacar el problema de una arista. Pero yo creo, según lo que he podido estudiar para hacer este curso, bueno, el desarrollo de la investigación que hago en la universidad, es que parte importante de atacar el cambio climático sería a nivel energético. O sea, sería atacar, cambiar la modalidad de energía en el transporte, sería cambiar la forma de producir energía en las plantas de potencia. O sea, ya estaríamos atacando el problema del cambio climático de forma muy importante. O sea, yo pondría como estrategia de sustentabilidad, y bueno, y Chile lo ha hecho, ojo, Chile lo ha hecho. Chile tiene actualmente una agenda, y no sé si han escuchado ahora de la Agenda 2050. ¿Les suena esa Agenda 2050 energía? ¿Alguien? ¿Rocío? Em, yo sabía solo de la 2030. Ok, ya, pero Chile tiene una agenda que es la Agenda 2050, que miren, esta agenda es un libraco increíblemente enorme, pero lo voy a dejar en Canvas. Deme un segundo que estoy buscando acá en la agenda. Y esta agenda es lo que Chile se propone para el año 2050 con respecto a energía. Y es un libro muy importante, es una política pública. Ojo, esto acá es la política energética de Chile 2050 y eso es lo lindo de Chile, eso es lo lindo de nuestro país, de nuestras instituciones, que no son políticas de un gobierno, son políticas de Estado. Y esta política de Estado, si bien se sacó en el periodo del presidente Piñera, viene de antes también, pero hubo una voluntad política para generar esta Agenda 2050, y esta Agenda 2050 es importante para usted. No está incluido dentro de los tópicos de la semana, pero esta Agenda 2050 nos entrega las estrategias que Chile va a seguir, tanto a nivel de transporte, de industria, ven, para abordar la transformación energética del país desde fuentes contaminantes a fuentes no contaminantes, básicamente energía renovable. Es un documento muy, muy bonito y recomiendo que ustedes lo lean. Si alguna vez les toca en sus empresas trabajar con formas, estrategias de poder mejorar de forma continua los procesos industriales, y en particular disminuir la huella de carbono en sus empresas, lean este libro porque les puede servir mucho para poder generar o buscar estrategias que podrían aplicar ustedes en su propia empresa. Es un libro muy, 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 muy bonito. Em, ¿Dónde íbamos por acá? Ahí está. Perfecto. Perfecto, tenemos esto. Entonces, bueno. Ahora, lo que les comentaba antes. ¿Por qué los vehículos eléctricos, si bien corresponde a una estrategia que se puede emplear para poder disminuir la huella de carbono personal de cada uno de ellos o de una empresa, por ejemplo? Ustedes podrían, por ejemplo, no sé, su gerente les dice, sabe que usted va a estar encargado de promover la sustentabilidad del proceso de la industria, de nuestra empresa. Eh, Coménteme estrategias que podríamos aplicar para poder disminuir nuestra huella de carbono. Usted podría decirle, cambiemos la flota de vehículos de la empresa por vehículos en base a energía eléctrica, motor eléctrico. Pero ¿qué es lo que pasa si todavía el país genera gran parte de su energía eléctrica mediante termoeléctricas en base de carbón gas natural? Lo que estaríamos haciendo sería, básicamente, cargar energía contaminante o producida de forma contaminante al auto. Ven acá, el esquema que está acá es una figura increíblemente buena. ¿Por qué? Porque este vehículo eléctrico, pero ha sido cargado con una energía producida por una termoeléctrica que quema carbón. ¿Es realmente sustentable este vehículo eléctrico? Podría decirse que sí, pero si ustedes alimentan con energía contaminante, evidentemente pierde todo sentido. O sea, tendríamos que buscar la forma de que los puntos que están de carga de electricidad para que están, bueno, no sé si a uno de Santiago, pero en muchos malls de Santiago hay puntos de carga. Bien, por ejemplo, en el Alto Las Condes creo que he visto un punto de carga. Creo que también cerca de mi casa hay unos puntos de carga de Copec, pero no tengo idea de si realmente esa energía proviene de una central termoeléctrica o viene de un panel fotovoltaico. No lo sé. No podría decirles que realmente ustedes estarían cargando su auto con energía renovable, energía limpia, ¿ya? Evidentemente, entonces, bueno, a ver, hay todo un tema de que ustedes, tanto personalmente como desde el punto de vista de como ingenieros, pueden aplicar para disminuir la huella de carbono, evidentemente. Y con lo que comentaba, como el 70% o más de el impacto climático se debe
a la generación de gases de efecto invernadero, porque ese porcentaje ese que emite esta industria, ustedes como ingenieros industriales del siglo XXI tendrán que buscar formas de que su empresa de alguna forma, bien, se independice de las energías contaminantes y pueda generar estrategias para transformar su energía, su materia energética a energía no contaminante, ¿bien? Y en este caso tenemos un montón de posibilidades, por ejemplo. Bueno, sabemos que las más posibles de aplicar debido a que el costo ha disminuido la energía solar fotovoltaica, por ejemplo, ¿sí? Los costos de la energía solar fotovoltaica hace una década atrás eran altísimos, pero debido al avance de la tecnología, mejores conductores, mejores transformadores, mejores celdas fotovoltaicas, en fin, mejores dispositivos, es que actualmente, bien, es mucho más económico generar bien, este cambio, bien, o sea, no es un cambio imposible, o sea, si ustedes van con una propuesta de cambiar, poner paneles fotovoltaicos en su industria, podría ser, ¿por qué? Porque actualmente la competencia para la generación de paneles fotovoltaicos es alta, o sea, tenemos muchos proveedores, tenemos también incentivos en el país para poder hacerlo, o sea, tenemos la forma de poder hacerlo, pero bueno, hay muchas formas de producir energía convencional, perdón, renovable, limpia, por ejemplo, empleando la energía de las mareas, energía mareomotriz, por ejemplo, energía que tiene que ver con turbinas, transformación de la energía cinética del viento en trabajo mecánico, las turbinas, por ejemplo. Tenemos las plantas de geotérmicas, por ejemplo, plantas geotérmicas que se pueden operar con plantas geotermoeléctricas. ¿Bien? En el norte del país. Ahora, a ver, evidentemente, una planta geotérmica o geotermoeléctrica no es la solución para la industria. Evidentemente no. Porque generalmente la industria no está donde están estos geysers, ¿cierto? Esta energía acumulada en la Tierra como vapor. Bien, evidentemente estas oportunidades de plantas geotermoeléctricas, por ejemplo, son para dar acceso a energía eléctrica a comunidades que están aisladas. Por ejemplo, en el norte del país tenemos comunidades aymaras en el altiplano de Chile, son parte importante de nuestra comunidad y no tenían hasta hace poco energía eléctrica. Bien, pero el Estado y la industria también, en los privados, han promovido la instalación de plantas geotermoeléctricas en el altiplano, aprovechando que hay depósitos de vapor de agua, bien, agua caliente, vapor de agua, temperatura sobre 150 grados. Bien, esa agua tiene almacenada energía, entalpía, y esa energía acumulada se puede extraer de la tierra mediante ductos, y esa energía acumulada en el agua se puede emplear para calentar un fluido de trabajo. El mismo ciclo de potencia que vamos a ver más adelante. Exactamente el mismo. Un ciclo de potencia compuesto por una turbina, un, un intercambiador de calor para calentar el agua del ciclo, una bomba, un condensador que permiten transformar en ese ciclo termodinámico el calor añadido por el vapor de agua que se saca de la tierra a el agua que recorre el ciclo en potencia, las turbinas. Y es por eso que les comentaba que estas plantas generan potencia, por ejemplo, de los kilovatios. Hay una planta en el norte del país, no recuerdo el nombre, y esta planta genera del orden de 25 kilovatios. O sea, es una potencia pequeñita, pero adecuada para poder suministrar energía a comunidades pequeñitas. Bien, no Santiago, evidentemente, no a Concepción, no una urbe gigantesca, pero sí es una alternativa para poder suministrar energía eléctrica a comunidades más pequeñas. Bien, entonces también ahí entra a jugar lo que son las bombas de calor, empleando estos fluidos que están depositados en el agua. Bueno, más adelante, cuando veamos la unidad de balance de energía, hablaremos de ciclos de potencia. Veremos el ciclo de Carnot, que es una máquina de potencia común y corriente, ciclo de Rankine, veremos ciclo de Kalina. El ciclo Kalina tiene que ver con estas plantas geotermoeléctricas. Bien, es un ciclo de potencia que básicamente utiliza agua mezclada con amoníaco. Bien, esa agua con mezcla agua-amoníaco permite absorber el calor de vapor de agua a temperaturas bastante bajas. Bien, y hacer un ciclo de potencia. Pero bueno, independiente de la forma, hay forma actualmente. O sea, en la industria tenemos formas de poder generar una disminución de la huella de carbono, transformando los procesos involucrados en generación de energía a métodos que tienen que ver con energía renovable, convencional o también no convencional. En el PDF de la semana en curso,
Bueno, acá hay una serie de enlaces para que ustedes puedan ver. Hay una serie de simuladores. De hecho, hay unos simuladores unos simuladores, que están disponibles en la web, que son parte del Estado, para instalar paneles fotovoltaicos, que son básicamente simuladores que en función de la azimut, en función de parámetros de dónde está, de dónde se pondrían los paneles fotovoltaicos, ustedes pueden calcular cuántos metros cuadrados requerirían para poder suministrar o generar tanta cantidad de energía. Eh, a ver, simulador paneles fotovoltaicos online, pero que era una aplicación finalmente este que está acá. Esto de acá, este explorador sonar, permite hacer el cálculo de cuántos metros cuadrados ustedes tendrían que poner en una parte X del país para poder promover y generar una potencia deseada. Entonces les puedo decir, por ejemplo, que si está en el norte, van a requerir tantos metros cuadrados para instalar, porque está en el norte, alta radiación, en el sur tanto, en fin, ustedes podrían luego hacer un cálculo incluso con el cálculo de los metros cuadrados que les da finalmente este simulador, hacer el flujo de caja, hacer cuánto deberían invertir, en cuánto tiempo podrían recuperar la inversión. O sea, podría ser un proyecto que podrían llevar a cabo. Y acá está, miren, si no me equivoco, generación eléctrica fotovoltaica, por acá. Y acá, miren, se dan cuenta, aquí estamos en función del mapa, por ejemplo, en Santiago, aquí está, miren, se dan cuenta, ¿no? Acá tenemos entonces la selección del modelo de generación, las características del arreglo, en fin, el azimut por acá, la inclinación, bien, y ustedes finalmente generan el cálculo y esto les va en función de la capacidad que ustedes quieran producir de potencia, por acá, les va a dar los metros cuadrados que ustedes tendrán que instalar. Entonces, podría ser, miren, el PDF de la semana del curso no habla sobre eso, sobre estrategias para poder promover la sustentabilidad en su empresa y muchos estudiantes del magíster lo han hecho. Han promovido, bien, cambiar o la instalación de paneles fotovoltaicos para poder generar energía limpia a su empresa. Pero ahora, ya, nos metemos de lleno entonces en lo que es el cambio climático, PDF la semana en curso, acción contra el cambio climático, emisión de gases de efecto invernadero. Sabemos que el problema actualmente es la generación de la emisión de gases de efecto invernadero, está el CO2 que es importante, está el metano que es importante, que se produce, por ejemplo, mediante, no sé, cuando ustedes, por ejemplo, consumen carne. Evidentemente, esa carne que consumen ha generado una huella de carbono increíblemente alta, pero bueno, en Chile somos muy buenos para asado, así que es poco probable que, no, que tengamos una conciencia sobre eso, pero bueno, tienen que saber que toda actividad industrial, ya sea la generación de paltas, la generación de carne, la generación de lo que sea, tendrá siempre una huella ambiental, una generación de gases invernadero y la búsqueda de estrategias para poder disminuirla, evidentemente es importante, ¿ya? Ahora, el cambio climático lo hemos visto en Chile, lo vemos actualmente en todo el mundo, ¿bien? Escasez de agua en el norte del país, aluviones constantemente en San José de Maipo, hemos tenido un par últimamente, en el norte del país también, en fin, tornados en Puerto Vara, donde fue el último tornado. Todo eso, aunque no lo queramos eh, visualizar de esa forma, tiene que ver con esto, con el cambio climático, ¿bien? O sea, el tornado que azotó Puerto Vara hace poco, que fue inusual en la localidad, no estamos acostumbrados a tener tornados, tendría que ver, según la ciencia, ojo, según los objetivos basados en ciencia. Recuerden que la semana en curso hay un PDF y el PDF menciona, por ejemplo, esto. Miren, vamos a adelantarlo un poquito. Menciona esto. Menciona los objetivos basados en la ciencia. O sea, el cambio climático, al contrario de lo que cree Trump, no es inventado. O sea, son objetivos de desarrollo trazados, bien, en base a mediciones. Mediciones de dióxido de carbono en la atmósfera, mediciones de aumento de temperatura en la atmósfera. Todo está documentado. O sea, el cambio climático no es algo inventado, es algo de lo que hay que hacerse cargo. ¿Por qué? Porque está basado en la ciencia y la ciencia es exacta. ¿Bien? Es una de las virtudes de la ciencia que, bien, que bueno, pueden haber mediciones evidentemente equivocadas, pero todo lo que es el cambio climático, el incremento de temperatura, el incremento de emisión de gases de efecto invernadero, eso está documentado. O sea, no podemos
evitar referirnos a eso, ¿ya? Ahora, en el Acuerdo de París, del cual habla el PDF que tendrán que leer la semana en curso, habla sobre esto. Bien, los 17 acuerdos hemos revisado ya uno y también estamos revisando el segundo, que es el punto 13. Bien, tiene que ver con qué se puede hacer para que ustedes promuevan la sustentabilidad, pero basados en objetivos de desarrollo, pero centrados en la ciencia. Lo que se conoce en inglés como los Science Based Targets. ¿Ok? Ahora, hay una herramienta que menciona el documento de la semana en curso, que es esta herramienta, que es las SDG Compass. Es una herramienta que se generó debido a este Acuerdo de París para promover la acción a nivel mundial. O sea, ustedes podrían emplear esta herramienta que está por acá, que yo voy a ver, intentar, aquí está, voy a intentar acá, ahí está, voy a intentar abrir esto, omitir comprobación, ven, omitimos, y esta página que está acá, ven, es una página, una herramienta muy importante para ustedes, porque acá pueden encontrar diversas estrategias que podrían aplicar en sus industrias en función del objetivo que quieran alcanzar. Si el objetivo de hambre cero, si el objetivo de acción por el cambio climático, bueno, no cargo, siempre pasa eso. Siempre que quiero mostrar una página en Google, no abre, pero bueno, voy a intentar que abra con otro. No sé si lo están viendo, no. Miren, se dan cuenta que lo intenté abrir la página que les comento y no abre, pero voy a intentar abrirla con el, con el Google. Dame un segundito. No, y no cambia. Bueno, a ver, esta herramienta, que el link está en el PDF de la semana en curso, es una herramienta importante. ¿Por qué? Porque dependiendo del objetivo de desarrollo que ustedes quieran alcanzar, cualquiera de los que está acá, chun, 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 a ver por acá, cualquiera de ellos les entrega una guía, es una guía, donde entrega estrategias que ustedes podrían aplicar para poder alcanzar el desarrollo sustentable por cada punto a evaluar finalmente. Ahora, la página la abrió, debe tener algún problema, algo pasa con la página, pero bueno, es una herramienta importante que tendrán que revisar. Y que, ojo, recuerden que esta unidad, la unidad número uno y 2 básicamente son unidades, la unidad número uno, perdón, la unidad número uno es una unidad básicamente descriptiva. Vamos a hablar de lo que hemos estado hablando: cambio climático, ingeniero del siglo XXI. ¿Ven? Es únicamente algo netamente teórico, ojo, ¿no? Práctico sería, por ejemplo, medir la huella de carbono. Está el enlace para que lo hagan. Ya esto se pone mucho más entretenido en la unidad 2, 3 y 4. Hay cálculos, me refiero. O sea, yo siempre he buscado que, como ustedes como ingenieros, hagan cálculo. Eso es muy importante. Entonces, todo lo que es cálculo, la semana que sigue, importante, nos juntamos el martes para poder estudiar lo que corresponde a motor eléctrico. Partimos con cálculo de eficiencia de motores monofásicos, trifásicos, partimos con cálculo de la usabilidad de motor eléctrico, en fin. Eso ya es más entretenido, haremos cálculos. Y ojo, en la tarea, el control que tendrán que rendir la semana que sigue, si no me equivoco, veámoslo enseguida. Ya que no nos quedemos con la duda, porque como hago varios cursos en la Andrés Bello, entonces tengo un poquito de confusión con respecto a las fechas, pero vamos a ver enseguida cuando nos toca el control sumativo. Ojo, el sumativo. Porque ya hay un control a rendir que es un control de carácter formativo, pero ese formativo lo pueden rendir para ver cómo andan las temáticas que hemos revisado. Pero el sumativo es importante. ¿Ya? Ahora, lo bueno es que solo hay que rendir. Aquí está, miren. Aquí está el control número uno, control número 2, sumativa número uno. Y este control abre el 2, o sea, mañana. Ya. Esto es importante para que no les quede, no se asusten con respecto a eso. En el control de la semana en curso, que comienza, perdón, mañana, semana 3, que abre mañana y cierra el 8, yo lo voy a dejar abierto más días. ¿Por qué? Porque el 8, si se dan cuenta, no sé si están viendo acá el calendario, el 8 cierra la semana. Entonces, el control cierra el mismo día que tenemos clases. Entonces, lo que no es bueno para nadie. Entonces, yo dejaré abierto el control hasta el día domingo, ¿ok? Hasta el domingo 3. O sea, si bien acá dice
8 de julio yo voy a hablar con los colegas que hacemos este curso para que dejemos abierto el control hasta el día 3. Entonces, el día martes nos juntamos a revisar la unidad número 2, motores eléctricos, cálculo de eficiencia de motores, ventajas, desventajas de motores, motores, perdón, corriente alterna, corriente continua, en fin, vamos a ver todo eso. Bien, vamos a hacer cálculo de usabilidad de motor eléctrico, evidentemente. Bien, y esas temáticas, ojo, esas temáticas, más las temáticas que hemos visto, son evaluadas en el control. Así que es importante que, si bien dice el Canvas que el control cierra el 8, no se asusten, el control va a cerrar el día domingo para que podamos revisar los contenidos importantes de la semana y luego tengan hasta el día 13 para poder rendirlo. ¿Queda claridad eso? ¿Queda claridad sobre eso? Rocío, Paulina, Alejandro, Y Gino, profe, Elvis. Ya, súper, perfecto. Entonces, sigamos con lo nuestro. Sigamos con lo que estamos revisando. Ya. Entonces, bueno, a ver, el cambio climático está bien, y como les comentaba, lo vemos de forma común y corriente todos los años, durante el verano, invierno, otoño en Chile, eventos climatológicos como aluviones, escasez de agua, en fin, todo esto tiene que ver con el cambio climático. Bien, por lo que el año 2015 se reunió la ONU, firmaron este acuerdo del Acuerdo de París, 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Bien, les quería mostrar esta herramienta, pero el link no abre. Pero esta herramienta, como lo indica acá, es una guía. Les puede mostrar estrategias para que ustedes apliquen la sustentabilidad en la industria. Bien, y evidentemente, miren, como les comentaba antes, el objetivo de desarrollo sustentable 13, acción contra el cambio climático, depende de cuatro factores importantes. Eficiencia energética. O sea, la posibilidad de poder transformar eficientemente la energía eléctrica en mecánica. ¿Bien? Lo veremos la semana que sigue cuando veamos motor eléctrico. Motor eléctrico, transformación de energía eléctrica en mecánica. Importante. Inversión medioambiental, emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, en fin, hay muchos factores relacionados con la acción contra el cambio climático. Y evidentemente la industria, ustedes podrán promover los cambios aplicando muchas acciones distintas. Y el PDF de la semana en curso aplica, por ejemplo, estos puntos. Punto número uno, asegurarse de que toda la energía utilizada por la empresa o instalaciones provenga de energía de fuentes renovables, convencionales o no convencionales, como energía eólica, solar, hídrica, o instalar medios para esto. Lo que les comentaba antes, una viña en Chile, no recuerdo si es Concitoro, aprovechando un cauce de agua, instaló su propia central hidroeléctrica de pasada, aprovechando la energía cinética del agua, potencial del agua, y transformándola en potencia mecánica que se puede transformar en trabajo eléctrico usando un alternador. Punto importante. ¿Ya? Modernizar los sistemas de alumbrado también corresponde a un punto importante para poder incrementar la sustentabilidad en sus instalaciones. Por ejemplo, cambiar todo el alumbrado a tipo LED, por ejemplo, lo que es bastante, no es caro, evidentemente, y podría contribuir significativamente a este objetivo de desarrollo sustentable. Aumentar inversión e innovación. Ya. Eso nos cuesta bastante, ¿no? La industria es bastante reacia a la innovación, es bastante reacia a la investigación, y evidentemente que ustedes logren promover cambios tiene que ver con la posibilidad de acceder a la gerencia. Ahora, el documento de la semana en curso habla sobre eso. Habla sobre las problemáticas que tiene actualmente Chile y su industria para promover estos cambios. La mayoría de las empresas, las grandes, tienen actualmente comités de sustentabilidad que trabajan por acciones a realizar para poder mejorar estas temáticas. Sin embargo, no todas están en contacto con la gerencia. Y evidentemente los cambios, bien, la innovación o cualquier cambio que se pueda hacer, siempre va a estar relacionado con lo que decía la gerencia. Yo les comentaba la semana pasada, un estudiante de magíster de ingeniería industrial, él promovió la mejora continua de su empresa, reciclaje de metales, bien, y él aplicó una metodología, la metodología de las 5S, una metodología japonesa del año 70, muy añeja, pero que sirve muchísimo. Todo lo que es la metodología de las 5S, la metodología Lean, la Six Sigma, evidentemente son metodologías importantes relacionados con esto, obviamente con los cambios. ¿Bien? Y la gerencia
de esta industria importante en el país, que no voy a decir el nombre por efecto, evidentemente, que me puedo llevar una demanda, estaba totalmente reacio a estos cambios. Todos los cambios que él promovía, la gerencia no los quería llevar a cabo. ¿Por qué? Básicamente por desconocimiento, básicamente por muchas veces ignorancia. Bien, la gente generalmente de otras generaciones es muy reacia a los cambios, pero bueno, afortunadamente este tesista pudo incrementar, aplicar sus mejoras, mejora continua en la empresa, y una mejora continua tuvo que ver, como yo les comentaba, con reducir la cantidad de oxígeno, ojo, la cantidad de oxígeno utilizado en el reciclaje de los metales. Y evidentemente, usar la cantidad adecuada de oxígeno involucra comprar menos oxígeno y evidentemente genera emitir menores cantidades de gases de efecto invernadero. O sea, esta empresa está usando cantidad de oxígeno increíblemente mucho más alta y generando de forma continua una mayor generación de CO2 a la atmósfera debido a este proceso industrial que usaba cantidades enormes de oxígeno. ¿Ya? Ahora, también lo que se ha promovido mucho en la industria mundial para disminuir su huella de carbono, el cambio climático, por ejemplo, la compra la compra de bonos de carbono, ¿cierto? Básicamente comprar árboles en la Amazonía, en el sur del país. También tenemos muchos campos que son para la compra de estos los campos, perdón, la compra de estos, bueno, compra básicamente de árboles, lo comenté recién, para disminuir la huella de carbono, pero también hay tecnologías de avanzada, por ejemplo, la tecnología de captura de dióxido de carbono a alta presión. Ya. Esta tecnología de captura de dióxido de carbono a alta presión es una tecnología que se aplica actualmente en países escandinavos. Los países escandinavos están básicamente removiendo CO2 de la atmósfera y lo están inyectando en la roca a alta presión. ¿Ya? Al inyectar CO2 a alta presión en la roca, este CO2 va a quedar almacenado en depósitos naturales a nivel país y esto permite almacenar cantidades importantísimas de CO2, ¿bien? Y podría ser usado en el país incluso para poder generar esta disminución de gases de efecto invernadero en el entorno. O sea, podría incluso, ¿bien? Generarse a nivel país una nueva industria en el caso de que en Chile hubiesen estos sistemas para poder almacenar CO2. Tiene que ser una roca permeable, sellada en otras partes, o sea, tiene que tener la geología del lugar donde se almacena CO2 tiene que tener una geología bastante específica. No sé, no he leído si en el país hay eh, eh, estructuras geológicas adecuadas para esto, pero sí hay estructuras geológicas para esto en países escandinavos, Dinamarca, Suecia, están inyectando CO2 a alta presión para poder disminuir el impacto, el impacto de calentamiento global de sus empresas. Bueno, estrategias hay bastantes, hay muchas. Bien, bueno, y también el PDF en la semana en curso nos muestra un montón, bien, de estrategias que se pueden aplicar tanto para la industria de manufactura. Por favor, lean estas estrategias, son bastante aplicables a lo que hacen ustedes. También plantea estrategias para la industria de energía, recursos naturales y químicos. También plantea estrategias importantes para alcanzar este objetivo de desarrollo sustentable, el objetivo 13 en particular, y también el 7, que tiene que ver con la energía, con la industria de alimentación, bebida y bienes de consumo. Bien, y también lo que hace en parte importante este PDF de la semana en curso es analizar cuál es la actualidad con respecto a cómo las empresas chilenas, las más importantes, han promovido la sustentabilidad en sus operaciones. Y una de las principales conclusiones de este estudio que se hizo para poder generar este documento que ustedes van a leer es que hay una gran desconexión entre los comités de sustentabilidad de cada industria, de cada empresa y la gerencia. Y se establece como conclusión final que la única forma de que Chile logre avanzar de forma adecuada para promover la sustentabilidad es que la gerencia se haga cargo directamente de promover estos cambios. Si la gerencia no está de acuerdo con estos cambios, todo lo que hemos conversado, las estrategias que ustedes pueden aplicar o toda la buena voluntad que ustedes puedan tener para promover esto,
va a quedar en nada si ustedes no tienen una buena llegada con la gerencia. Así que, estimadísimos, eso corresponde a la semana en curso. No hay, bueno, control. Semana 2 no hay, pero sí hay en la semana 3. Pero les recuerdo esto. Vayan leyendo los documentos de la semana 3. Hay un documento de motores eléctricos. Hay un documento de ventajas y desventajas de motores de corriente continua y alterna. Hay un documento de cálculos de eficiencia de motor eléctrico. Ahora, todo eso que ustedes van a revisar durante estos días, hasta el día martes, lo revisaremos sí o sí el día martes siguiente, con el objetivo que ustedes logren prepararse de forma adecuada para rendir el control sumativo número uno. Les recuerdo que solamente tenemos dos controles, dos solemnes, por lo que es importante que les vaya muy bien en cada evaluación. Y ahora, en el caso de que alguno de ustedes, Rocío, Oscar, Paulina, Alejandro, Elvis, tenga problemas para poder rendir la evaluación durante este miércoles que parte mañana y el día domingo siguiente, por favor, les pido que me escriban lo antes posible. Pero bueno, como tendremos un rango bastante holgado para rendir el control, yo espero que todos puedan rendirlo y que no tengan problemas con respecto a eso. Pero si tienen problemas, tienen que enviarme un justificativo médico o laboral para establecer lo que nos pide la dirección es que ustedes logren recuperar la evaluación, evidentemente, pero siempre justificando de forma justificativa, justificativo médico o justificativo laboral. No sé si hay alguna consulta en particular, algún comentario que quieran hacer. Rocío, Oscar, Paulina, Alejandro, Víctor, Gino, consultas, dudas. Profe, yo quería hacer una consulta. Díganme. Tú al pedir la clase estaba leyendo el PDF de la semana 2, Perfecto. el ingeniero industrial, pilar fundamental del desarrollo, mejora continua y sostenibilidad industrial. Sí, sí. Ya está leyendo ese PDF y me quedé con una duda porque había cosas que es lo que estaba comentando ahora en clase que no encontré en el PDF que se referían principalmente al punto Ah, 7 y 13 y otras cositas que usted estaba comentando que, bueno, el PDF en el fondo habla más que todo de metodologías de mejora y ese tipo de claro, cosas. exactamente, exactamente. Pero hay otro PDF, creo que el PDF se llama Ingeniero del siglo XXI. Ya. Consulta dudas, por favor. Bueno, si no hay consultas Aquí, dudas, Alejandro, sí, dime. no, pues solamente eso, el PDF que dice usted está en la semana 2 porque la semana 2 solamente encuentra O- un solo PDF. lo voy a buscar y lo mando, ¿te parece? Sí, porque yo veo uno solo acá, y veo esa la noticia periodística, pero no del otro PDF que usted comentó. Pero déjame verlo enseguida, dame un segundo. Déjame ver acá. Uno, debe estar la semana 2 si no me equivoco, introducción, procesos industriales. No, si está Recursos el ingeniero del individuales. siglo XXI. Yo al menos lo Sí. pillo. ¿Lo Hasta en la pillaste? semana 1, profe. Ya lo Ah, ya, encontré. sí. Ok, Ahí está. eso. Así que eso, lean esos dos documentos Vale, y, profe. y luego la semana que sigue partimos con la unidad número 2 y partimos con motor eléctrico, vemos las ventajas, desventajas y bueno, ya comienza el curso a tomar un camino mucho más práctico. Vamos a hacer un montón de ejercicios, vamos a promover, bueno, hacer cosas más aplicadas, pero bueno, el programa incluye esto porque tenemos que inculcar de alguna forma en ustedes estos pensamientos del nuevo ingeniero industrial. Así que eso. Así que nos vemos, bueno, el siguiente martes y que tengan buena semana. ¿Eh? Nos vemos. Chao, profe, muchas Gracias. gracias. Ya, Nos profe, vemos. gracias. Que esté Muchas bien. Nos gracias, vemos. profe. Chao, profe, Chao, chao, que gracias. estén bien, Gracias. cuídense. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao.